Capítulo 1. El exorcismo comenzó con un suspiro. Dicen que cuando un demonio entra en un cuerpo, el aire se corta, los muros tiemblan y el alma grita buscando una salida. Pero el mío no gritó. El mío suspiró. Lo recuerdo con una claridad enfermiza. La primera vez que sentí su aliento fue en medio del rezo de la madrugada, cuando todo el convento dormía. El viento movía las cortinas como si respiraran conmigo, y en la penumbra una voz me susurró: «Lucía, Dios también desea». Me arrodillé intentando ignorarla, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi fe. Un escalofrío me recorrió la espalda y mis labios pronunciaron un amén que no era mío. Desde esa noche nada fue silencio. Las oraciones se confundían con susurros, las lágrimas con placer, y cada vez que pronunciaba el nombre de Cristo sentía algo arder dentro de mí, como si el fuego del infierno se escondiera bajo mis costillas. La Madre Superiora fue la primera en notarlo. Dijo que mis ojos ya no miraban al cielo sino a algo más abajo. Y fue entonces cuando llamaron al padre Esteban, el exorcista. Él llegó una mañana sin sol, vestido de negro, con la mirada de quien ha visto demasiado y aún así no ha perdido la fe. Cuando me vio no me habló, solo dejó caer el rosario sobre la mesa y me observó en silencio, como si intentara adivinar si el demonio ya me había besado. El ritual comenzó al anochecer. Las velas goteaban lento, el incienso formaba círculos en el aire y su voz, la del padre Esteban, retumbaba en cada rincón de mi cuerpo. Sus palabras en latín eran tan hermosas que dolían, pero había algo extraño. Cuanto más rezaba, más cerca se acercaba. Su respiración mezclada con la mía, su fe rozando mi piel. Y entonces el demonio habló. ¿Rezas por ella o por ti, padre? El crucifijo tembló. El padre Esteban palideció, pero no apartó la mirada. Yo sentí su miedo y al mismo tiempo su deseo, porque lo vi claramente. La línea entre salvarme y tocarme era tan fina que el infierno se reía de ambos. Caí al suelo, mis manos se arquearon, mi voz cambió. Grité su nombre, pero no como una plegaria. Él me sostuvo, con los dedos temblando sobre mi cuello, y durante un segundo, juraría que su pulgar dibujó una cruz sobre mi piel solo para quedarse ahí, ardiendo. «Sal de su cuerpo», ordenó con firmeza. Y entonces el demonio, o tal vez yo misma, sonreí. «¿Y si ya es mío, padre?» El silencio que siguió fue tan profundo que el alma se me partió en dos. Una mitad rezaba, la otra lo deseaba. Esa fue la noche en que comenzó mi exorcismo. Pero lo que nadie sabe es que desde ese suspiro no hubo día en que Dios y el demonio no pelearan dentro de mí, por el mismo beso. Capítulo 2. La lengua que rezaba en otro idioma esa noche. El aire del convento tenía sabor a hierro. La luna se escondía tras las nubes, como si incluso el cielo temiera mirar lo que estaba a punto de ocurrir. El padre Esteban volvió con un misal gastado, una cruz tallada en madera y una determinación que parecía más débil que su respiración. Yo lo esperaba en silencio. Mis muñecas aún marcadas por las sogas, mis labios resecos, pero la voz dentro de mí cantaba. Era una melodía sin melodía, una oración sin palabras, un murmullo que parecía venir desde debajo de la tierra. «Lucía», dijo él con una dulzura que no le correspondía a un exorcista. «¿Puedes escucharme?» Asentí. Pero no era yo quien movía la cabeza. De pronto mi boca se abrió sola, y de ella brotaron frases que no pertenecían a ningún idioma conocido. Eran notas quebradas, sílabas imposibles, sonidos que parecían más sensaciones que palabras. El padre Esteban retrocedió un paso, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Sabía que algo más hablaba a través de mí. «Va de retro», intentó decir levantando la cruz. Pero yo, o ella, o lo que habitaba en mí, sonreí. Y con una voz que no era mía, recité algo que lo hizo temblar. «Padre, tú también has soñado en esta lengua». Su rostro se contrajo. Por un segundo su fe dudó, porque el demonio no mentía. Esa lengua antigua, sensual y grave parecía acariciar el aire. Era una lengua que no pedía perdón, sino deseo. El exorcista continuó rezando, sus manos temblaban sobre el rosario. Cada Ave María parecía una súplica, cada Pater Noster una herida abierta. Yo lo observaba desde mi rincón oscuro, sintiendo como algo en mí se deshacía entre la culpa y la fascinación. Porque mientras él intentaba expulsar al demonio, yo solo quería escucharlo hablar más. «¿Qué eres?», preguntó finalmente. Y la voz respondió con un susurro que hizo vibrar las paredes. «Soy lo que se crea cuando los hombres rezan con deseo». Las velas estallaron. Una ráfaga de aire barrió el altar, y por un instante la figura de Cristo pareció mirar hacia otro lado. El padre Esteban se arrodilló, no por rendición sino por necesidad. El peso de la tentación era más fuerte que el del infierno. Mis ojos se llenaron de lágrimas.
no sé si de dolor o de placer. Sentí su mano sobre mi frente, temblorosa, ardiente. El contacto fue breve pero suficiente. Bajo su toque, el demonio dentro de mí murmuró algo que sonó como un rezo o una promesa. Cuando tu fe tiemble, Padre, yo entraré por la grieta. Él apartó la mano como si se hubiera quemado. Pero ya era tarde. Había algo en su mirada que el demonio y yo reconocimos, el deseo de salvarme y de tocarme. Esa noche, después del ritual, el padre Esteban no volvió a su celda. Dicen que se quedó frente al altar hasta el amanecer, rezando en un idioma que nadie había oído jamás. Un idioma que no venía del cielo, ni del infierno, sino del lugar exacto donde ambos se tocan. Capítulo 3. El crucifijo que sangraba perfume. Desperté en mitad de la noche. El silencio era tan profundo que se oía respirar a las paredes. Y entonces lo vi. El crucifijo que colgaba frente a mi cama. Goteaba. Al principio pensé que era cera, que alguna vela mal apagada había dejado caer su lágrima sobre la madera. Pero cuando el líquido tocó el suelo, el aire se llenó de un aroma dulce, embriagador, casi pecaminoso. No era sangre, ni aceite. Era algo que olía a carne, a incienso y a deseo. El padre Esteban llegó corriendo, alertado por mis gritos. Encendió una vela y la luz reveló la escena. El cuerpo de Cristo, tallado en el crucifijo, tenía los labios húmedos, y de su costado manaban gotas que caían como un llanto lento y hermoso. «Santo Dios», murmuró él acercándose. Sus dedos tocaron una gota, la llevó a su nariz, y el perfume lo hizo cerrar los ojos. Por un instante pareció rezar, pero su respiración decía otra cosa. «Padre», dije con voz temblorosa. «¿Qué es eso?». No respondió, solo susurró: «Hay milagros que no provienen del cielo». Me miró con una mezcla de miedo y ternura. El olor seguía llenando la celda, tan denso que parecía tener cuerpo. Yo sentía que algo invisible me acariciaba la piel, y cada vez que respiraba, el corazón me latía más rápido, como si el aire mismo me poseyera. Capítulo 4. La oración que encendía su piel el Padre. Esteban me pidió que rezara. Dijo que las palabras de Dios purificaban la carne, que la fe podía apagar el fuego del demonio. Pero cuando abrí los labios, fue el fuego el que despertó. Mis dedos se entrelazaron, el rosario colgaba entre ellos como una serpiente dormida. Recité el Ave María, despacio, una sílaba a la vez. Y en cada palabra, mi piel ardía, como si cada Dios te salve me lamiera por dentro. Como si el rezo fuera una lengua invisible recorriendo mi cuerpo. El padre Esteban notó el cambio. Me observaba desde el otro lado del altar, con los ojos entrecerrados, intentando no mirar más allá de mis plegarias. Pero el aire estaba cargado, vibraba. Las velas se estremecían con cada respiración. Y yo sentía que rezar ya no era un acto de fe, sino una forma de tocar lo divino con la piel desnuda del alma. «Lucía, detente», susurró él sin atreverse a acercarse. «¿Por qué, padre?», pregunté. ¿No es eso lo que desea Dios? Que arda por él. Mi voz no era mía. Tenía el tono de alguien que conocía todos los secretos del cielo y los usaba para tentar a los hombres. El demonio hablaba así, pero no con furia, sino con dulzura. Seguí rezando. El Padre Nuestro se convirtió en una letanía de suspiros. Cada palabra caía de mis labios como si pesara una eternidad. Y cuando pronuncié «hágase tu voluntad», sentí el aire arder entre mis piernas, como si la voluntad divina descendiera en forma de fuego. El padre Esteban se arrodilló, pero no por devoción, sino porque sus rodillas no podían sostenerlo más. Vi el temblor de sus manos, la lucha entre la cruz y el deseo. Su voz era un hilo quebrado. «No eres tú, Lucía, no eres tú», sonreí, o quizá fue el demonio. ¿Y si lo soy? ¿Y si Dios también me hizo así? Para recordarte que incluso los santos sienten hambre. Sus palabras se ahogaron en el silencio. Solo el sonido del incienso llenaba la habitación, lento y espeso como un aliento. Yo cerré los ojos y seguí rezando. Cada verso se volvía más íntimo, más profundo, más humano, hasta que sentí una lágrima caer sobre mi hombro. No era mía, era del padre Esteban. «Perdóname, Señor», susurró con la voz rota, y cuando el demonio habló otra vez, lo hizo con ternura infinita. «Él te perdonó antes de que nacieras, Padre, pero no te ha librado del deseo, porque en el deseo también se le adora». El crucifijo brilló bajo la luz temblorosa, y por un instante juraría que Cristo mismo respiró con nosotros.
Las llamas de las velas se inclinaron hacia mi cuerpo, como si quisieran tocarme. Mi piel iluminada parecía arder sin quemarse. El padre Esteban huyó de la celda antes del amanecer. Pero el olor de su culpa quedó en el aire, mezclado con el incienso, con mi sudor, con la oración. Y esa noche, mientras el demonio dormía dentro de mí, yo recé una última vez. Si amarte, Señor, es arder, entonces no me apagues nunca. Capítulo 5. Los ojos del Padre que temblaban ante la pureza. No sé cuándo empecé a temer mis propios rezos. Antes, el nombre de Dios me traía calma. Ahora, me trae su voz, la de ella. Lucía, he intentado olvidarla. Cerrar los ojos. Evitar su mirada incluso cuando la penumbra me concede tregua. Pero en la oscuridad su rostro sigue allí, suspendido entre la fe y el deseo. Y cuando sueño con ella no es el demonio quien me tienta, soy yo quien lo invoca. Anoche soñé que Lucía caminaba desnuda por el altar. Sus pies no tocaban el suelo. Cada paso dejaba una huella de luz, y el incienso formaba espirales alrededor de su cuerpo. Llevaba un rosario entre los dedos, pero lo usaba como quien acaricia, no como quien reza. Su boca pronunciaba mi nombre como si fuera una plegaria prohibida. Y cuando intenté bendecirla, ella me miró con compasión. Padre Esteban, ¿de verdad cree que el deseo no puede ser santo? Desperté empapado en sudor, con las manos aferradas al crucifijo. El Cristo tallado parecía observarme, acusador, pero en sus ojos inertes juraría ver el reflejo de mi culpa. Desde aquel sueño todo cambió. Durante los rezos matutinos, mis labios pronuncian los salmos, pero mi mente dibuja el contorno de su piel. En cada palabra santa hay una sílaba impura. Y cuando pronuncio Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, pienso en su cuello, en su respiración, en la forma en que su voz se quiebra entre el dolor y la gracia. He buscado consejo en las Escrituras. San Agustín escribió que el cuerpo es el campo de batalla entre el alma y la carne. Pero ¿qué ocurre cuando la carne reza? Cuando el pecado tiene ojos de inocencia y labios que pronuncian el nombre de Cristo con deseo. Lucía me pidió confesión. Entró en la capilla al atardecer cubierta con un velo blanco. Se arrodilló ante mí. Su voz temblaba, pero no por miedo. Dijo que el demonio seguía dentro de ella y que cada oración la hacía sentir viva. ¿Viva o bendecida?, pregunté. Ella me miró y en su mirada no había pecado, solo verdad. ¿Y si son lo mismo, Padre? Sentí el aire quebrarse entre nosotros. El incienso ascendía como humo de un sacrificio invisible. Quise tocar su rostro, pero mis dedos se detuvieron a 1 centímetro de su piel. Y en ese espacio diminuto y eterno comprendí que el infierno no arde bajo la tierra. Arde en los ojos de quienes han amado a Dios demasiado. Cuando Lucía se fue, el confesionario quedó impregnado de su perfume. Intenté rezar, pero las palabras se volvieron suspiros. Entonces miré hacia el crucifijo. Las manos de Cristo parecían abrirse un poco más, como si también Él temblara ante tanta pureza. Esta noche volveré a soñar con ella. Lo sé, y cuando lo haga no pediré perdón, porque en cada sueño donde Lucía me mira, mi fe no muere, solo cambia de forma. Capítulo 6. La confesión que ardía en la lengua. Dicen que el demonio no teme al fuego, porque el fuego es su respiración. Esa noche el padre Gabriel lo comprendió. Habían pasado 3 días desde la última sesión de exorcismo y Lucía apenas murmuraba palabra. Su piel, antes pálida, ahora brillaba con una calidez extraña, como si la fiebre la encendiera desde dentro. Pero lo que más inquietaba al sacerdote no era su cuerpo, sino su silencio. Aquel silencio tenso, cargado, como el momento antes de un trueno. «Padre», susurró ella al fin con los labios apenas moviéndose. «Quiero confesarme». El padre dudó. No estaba seguro de que esa petición viniera de ella o de eso que la habitaba. Pero el deber le dictaba aceptar. Se arrodilló frente al confesionario improvisado en la habitación. La vela temblaba sobre la mesa, proyectando sombras que parecían rezar. Lucía se inclinó hacia él, y su voz salió tan baja que parecía deslizarse como humo entre los labios. «He pecado, de deseo, de hambre, de mirar a los cielos y no ver a Dios, sino». A ti, Gabriel, sintió como la sangre se le helaba y hervía al mismo tiempo. Era imposible que ella recordara lo que había ocurrido en la segunda sesión. Aquel momento fugaz donde su mano tembló sobre su piel y su fe se quebró por un segundo. «No eres tú quien habla», dijo él, intentando mantener la firmeza. Lucía sonrió, una sonrisa que no pertenecía a ninguna criatura humana. «Entonces dime, padre, ¿quién de los dos tiembla ahora?» El crucifijo en su mano comenzó a calentarse, primero como metal al sol, luego como hierro al rojo vivo. El aire se llenó de un olor a incienso quemado y algo más, algo carnal. Lucía jadeó, sus labios temblando. «Siento fuego en mi lengua», dijo. «¿Quieres oír mi confesión completa?»
y antes de que él pudiera responder, se inclinó hacia su oído y le susurró algo. Nadie jamás supo qué fueron esas palabras, pero desde ese instante, la lengua de Gabriel ardió con una sensación insoportable, como si el pecado mismo se hubiera posado allí. Esa noche no hubo oración que lo salvara, solo el eco de una voz femenina repitiendo entre sus sueños: el deseo también puede ser una forma de fe, padre. Al amanecer, el confesionario olía a azufre y a perfume. Capítulo 7. El fuego que rezaba su nombre. El padre Gabriel ya no dormía. Desde aquella confesión algo ardía dentro de él, algo que no era fe ni pecado, sino una mezcla enfermiza de ambos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Lucía repitiendo su nombre entre susurros que olían a incienso y carne. La madrugada del 7º día, el silencio del convento se rompió con un sonido gutural, profundo, que venía desde la celda donde Lucía estaba recluida. Un gemido, no de dolor, sino de algo más peligroso. El sacerdote tomó su rosario y fue hasta allí. Al abrir la puerta la vio de rodillas, con las manos entrelazadas como si orara, pero el aire alrededor de ella temblaba. El crucifijo sobre la pared goteaba cera derretida aunque ninguna vela ardía. «Padre», susurró ella sin levantar la vista, «Él me visita cuando tú rezas por mí». Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién te visita, Lucía?». Ella alzó la mirada. Sus ojos, antes marrones, brillaban con un resplandor rojizo. «El que arde contigo, el que enciende tus pensamientos cuando crees que rezas». El sacerdote dio un paso atrás, tropezando con el borde de la cama. El aire se volvió espeso. El olor a cera quemada lo envolvió. Lucía se puso de pie lentamente. Sus labios se movían como si pronunciara una oración. Pero las palabras eran incomprensibles, antiguas, imposibles. De pronto, la habitación entera se iluminó con una llamarada que surgió del crucifijo. Las llamas se alzaron sin consumir la madera, danzando en forma de figuras humanas que se entrelazaban. Y entre las llamas, Gabriel escuchó su propio nombre pronunciado con devoción. «Gabriel», murmuró Lucía acercándose. «Él dice que el deseo también puede ser una oración». El sacerdote levantó el rosario, pero las cuentas se deshicieron entre sus dedos, convirtiéndose en gotas de cera ardiente. Lucía lo tocó en el pecho, justo sobre el corazón. «No luches, padre. El fuego que llevas dentro no es castigo». Es llamada. Gabriel cayó de rodillas. La piel bajo su sotana ardía, pero no de dolor. Sentía algo más profundo, una culpa luminosa, un deseo que rezaba su propio nombre. Cuando las monjas abrieron la puerta al amanecer, encontraron a Lucía dormida sobre el suelo y al padre Gabriel temblando, con el crucifijo entre las manos. Fundido, negro, todavía humeante, en su pecho la forma de una llama se había marcado en la carne. Y aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta, todos escucharon esa madrugada un susurro que venía del altar. El fuego también puede ser una forma de amor. Capítulo 8. El beso que apagó la oración aquella noche. El convento olía a humo y a miedo. Las campanas no habían sonado, pero todos sabían que algo había cambiado. El padre Gabriel, encerrado en su celda, intentaba rezar, pero cada palabra se le rompía en la boca como un cristal bajo fuego. «Dios mío, libérame de...». El resto no salía, porque cada vez que intentaba invocar el nombre de Dios, el de Lucía le respondía desde dentro. El sonido de pasos descalzos se acercó por el pasillo. Un leve golpe en la puerta. «Padre», susurró ella, «tengo frío». Gabriel permaneció inmóvil, los dedos aferrados al rosario quebrado. Pero su respiración se aceleró. «No puedes estar aquí, Lucía. El demonio te usa». «¿Y si no es él, sino yo?», respondió una voz tan suave que parecía rezar. La puerta se abrió sin que nadie la tocara. Lucía estaba allí, con el cabello suelto, los ojos húmedos y una calma que helaba. «He soñado contigo, padre», dijo. «En el sueño tus manos ardían, pero no me quemaban. Me purificaban». Gabriel retrocedió hasta tocar el muro. «Lucía, eso no es pureza, es tentación». Ella dio un paso más, la luz de la vela delineando sus labios. «¿Y si el deseo también puede redimirnos? ¿Y si es la única forma que nos queda para acercarnos a él?». El sacerdote quiso gritar, pero sus palabras se ahogaron en un temblor. Lucía se arrodilló frente a él tomando sus manos. El contacto fue como tocar fuego vivo. Las paredes comenzaron a resumar cera derretida. Los crucifijos se inclinaron hacia abajo como si observaran el pecado. «Mírame», susurró ella. «Si el infierno me habita, entonces tú ya estás dentro de él», y lo besó. No fue un beso humano. Fue una plegaria invertida,
un pacto que selló el aire con un sabor metálico, antiguo, casi sagrado. El cuerpo de Gabriel se tensó y por un instante sintió paz. Pero cuando abrió los ojos, la habitación estaba cubierta de símbolos escritos en sangre y Lucía había desaparecido. Solo quedó su voz, flotando entre los ecos. Cada vez que reces volveré, porque mi deseo ya es tu fe. Desde esa noche las oraciones del padre Gabriel comenzaron a apagarse antes de llegar al cielo, y cuando alguien pasaba frente a su celda escuchaba un murmullo dentro, como un rezo, o como un beso que nunca terminaba. Capítulo 9. La santa que sangraba deseo. El amanecer no trajo luz al convento. Las ventanas estaban empañadas desde dentro, y el aire tenía ese silencio pesado de las tumbas recién selladas. El padre Gabriel llevaba 3 días sin dormir, no por culpa del demonio, sino de Lucía, porque cada vez que cerraba los ojos la veía de pie sobre el altar, envuelta en un resplandor dorado como una virgen recién nacida del fuego. Pero en sus manos, en lugar de un rosario, sostenía una serpiente que le lamía la piel. Y cada vez que el padre despertaba, el olor a incienso era real. Lucía Capítulo 10. La oración que se dijo al revés. El padre Gabriel ya no servía misa. Sus manos temblaban. Su voz se quebraba, y los fieles murmuraban que en su mirada ya no había cielo, sino ceniza. Desde la desaparición de Lucía, el convento había caído en una calma artificial, como si el aire esperara algo. Pero Gabriel lo sabía. Ella no se había ido. Lucía seguía allí, escondida entre los muros, en el eco de sus rezos, en el calor de su piel cada vez que tocaba el crucifijo que ahora estaba negro y torcido. Esa noche, se encerró en la capilla más antigua donde las piedras aún conservaban la humedad de los siglos. Sobre el altar colocó una Biblia abierta al revés y un recipiente de agua bendita que olía, extraño como a rosas marchitas. Si esto es pecado, murmuró, que Dios me calle. Pero si ella era su prueba, que me responda. Comenzó a rezar, pero no en latín sagrado. Las palabras salían distorsionadas, invertidas, arrastradas por una fuerza que no venía del cielo. Amén, mía, Las letras parecían girar sobre sí mismas, y cada sílaba pesaba como plomo. El aire se agitó, las velas se apagaron una a una, y del crucifijo brotó un humo denso que se arrastró hasta el suelo. Gabriel, susurró una voz. Lucía apareció, o algo que se parecía a ella. Su rostro estaba cubierto de grietas luminosas, como un ícono sagrado roto desde dentro. Me llamaste, dijo ella. Rezaste al revés, pero tu deseo seguía siendo puro. El sacerdote tembló. No era deseo, era culpa. Lucía sonrió con ternura infernal. La culpa es la forma más sincera del amor. Se acercó tan cerca que el aire se volvió espeso. Su aliento olía a incienso y a ceniza. Dime, padre, ¿cuánto más rezarías por sentirme otra vez? Gabriel cayó de rodillas y de sus ojos brotaron lágrimas oscuras, espesas, como si la fe se le derritiera. Enséñame, Lucía. Enséñame a creer aunque duela. Ella lo tomó del rostro y le susurró algo imposible. Las llamas se encendieron al revés, primero en las sombras, luego en la luz, y todo el templo se estremeció. Cuando las monjas entraron horas después, encontraron el altar cubierto de símbolos que latían, y al padre Gabriel inconsciente, con el crucifijo grabado en la piel sobre el mármol. Alguien había escrito con fuego: el amor también sabe conjurar. Y desde esa noche, cuando alguien reza en ese convento, las oraciones suenan al revés. Capítulo 11. La misa del espejo roto. El amanecer llegó sin canto de aves. El convento olía a hierro y a flores muertas. Nadie sabía lo que había ocurrido aquella noche, pero todas las monjas juraban haber escuchado una misa, aunque ningún sacerdote había oficiado. El padre Gabriel despertó sobre el suelo frío del altar. Su sotana estaba manchada con símbolos que no recordaba haber dibujado. Frente a él, el crucifijo partido en dos reflejaba un resplandor rojizo como si aún respirara. Y allí, en medio de la penumbra, Lucía estaba de pie. Pero no era la Lucía que conocía. Su cuerpo irradiaba una luz dorada y su rostro parecía el de una virgen esculpida en fuego. En sus ojos la inocencia y el abismo bailaban al mismo compás. «Padre», dijo ella con voz serena, «he vuelto porque tus oraciones me lo pidieron.
Gabriel la observó temblando. No te llamé. Ella sonrió. Toda culpa es una invocación. Las campanas del convento comenzaron a sonar solas, lentas, graves. Las monjas acudieron al templo y la vieron allí, radiante, con los pies descalzos sobre el mármol. Algunos cayeron de rodillas, creyendo ver a la Madre de Dios. Lucía extendió las manos y de sus palmas brotaron hilos de sangre que se transformaron en pétalos. «No temáis», susurró. «La fe no siempre baja del cielo. A veces nace del fuego». El padre Gabriel quiso hablar, detenerla, pero las palabras se le atragantaron. Porque en el fondo, parte de él también creía. Lucía se volvió hacia el altar y colocó un espejo frente a la cruz partida. «Hoy celebraremos una misa nueva», dijo. «Una donde el reflejo también es sagrado». Las monjas comenzaron a rezar sin entender. Las oraciones sonaban dulces, pero algo en ellas estaba al revés. Cada amén resonaba como un eco invertido, y el aire vibraba con una presencia que no venía de Dios. Gabriel se miró en el espejo. Su rostro estaba cubierto de grietas, y en sus ojos veía el mismo resplandor rojo de Lucía. Ella le ofreció la mano. «Mira, padre, él ya te habita». En ese instante el espejo se quebró y de sus fragmentos salió una neblina oscura que llenó el templo. Las velas se encendieron solas. Las figuras de los santos lloraron lágrimas de cera. Lucía se inclinó sobre Gabriel, rozando su frente con los labios. «Ahora somos uno», dijo. «Tú rezas, yo respondo». Y cuando lo besó, el reflejo en los fragmentos del espejo mostró algo que ninguno de los presentes quiso recordar. Un ángel de fuego abrazando a un demonio con rostro humano. Desde entonces, cada misa celebrada en ese convento suena como un suspiro. Y cada vez que alguien se arrodilla frente al altar, jura sentir un aliento en el oído que le susurra: «El deseo también puede salvarte». Capítulo 12. El último exorcismo. El cielo amaneció del color del vino derramado. El convento ya no era un lugar de oración, sino un cuerpo que respiraba y latía. Las paredes sudaban incienso y los vitrales reflejaban rostros que no pertenecían a los santos. El padre Gabriel caminaba descalzo por el pasillo principal, llevando en sus manos el crucifijo fundido que había intentado destruir tantas veces. Lucía lo esperaba en el altar. Vestía blanco, pero su piel despedía una luz tibia. Epílogo en el altar que lloraba aceite negro. Dicen que, tras la última campanada, el altar fue sellado con piedras y silencio, que nadie volvió a entrar en aquella iglesia, porque el suelo aún resumaba aceite negro y las paredes murmuraban nombres que nadie debía pronunciar. Pero yo sé que eso no es verdad, porque lo vi. Vi cómo el fuego no consumía, sino que bendecía. Como los ojos del sacerdote se volvían dos pozos de sombra y su voz, la de un dios que ya no era el mismo. Y vi también cómo el altar respiraba, una respiración lenta, húmeda como la de un cuerpo que aún espera ser amado después. Todo se apagó, el aceite comenzó a brotar desde las grietas del mármol, arrastrando consigo rostros, memorias, plegarias truncadas. Había un perfume dulce en el aire, un aroma entre incienso y carne. Y supe, con un terror que me acarició como una promesa, que aquello no había terminado. Porque el altar no lloraba por culpa, lloraba por deseo. Hoy, cada vez que paso frente a una iglesia cerrada, escucho el eco de ese llanto espeso, resbalando por los candelabros invisibles. Y cuando el viento sopla, me parece oír una voz que dice mi nombre. Una voz que me invita a volver. Dicen que el aceite se secó. Dicen que Dios abandonó aquel templo, pero bajo la piedra, bajo el silencio, algo sigue latiendo. Un corazón antiguo, un altar que todavía espera la próxima oración, o el próximo sacrificio. Y yo sé que algún día regresaré.